Martes 22 de enero del 2019. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la carta a los Hebreos del capítulo número 6. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo número 110. El Señor se recuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignos de estudio. El Señor se recuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. El Señor se recuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se recuerda siempre de su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos del capítulo número 2. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre fue creado por Dios para que participara de la misma vida de Dios. Nuestro llamado entonces es conocer y amar a Dios. Me gustaría entrar de lleno al Evangelio y lo vamos a abordar
desde un contexto histórico y bíblico. Para empezar, la lectura dice que los discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar, lo cual resulta que sí estaba permitido según la ley. Pero los fariseos le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos hacen lo que no está permitido según la ley. ¿Por qué? Con esto nos damos cuenta de dos cosas. Es decir, los fariseos habían cambiado, agregado sus propios criterios a la ley. Habían hecho del sábado un peso para la gente. Jesús les contesta con una pregunta que seguramente les debió de haber ofendido. Los fariseos se suponen que conocían muy bien la Escritura, pero Jesús les pregunta: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? David no solo tomó algunas espigas al caminar, sino que entró en la casa de Dios, comió los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Con esto, Jesús se está comparando con David, lo cual es algo muy serio, puesto que David había sido el mejor rey que el pueblo de Israel había tenido. Como si eso no fuera suficiente, Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar, puesto que les dijo a los fariseos que el sábado se hizo para el hombre. El sábado se suponía ser un día de reposo, de recreación, en imitación de Dios en su descanso según el relato de la creación. Pero el sábado era también el día primordial para la actividad en el templo, es decir, para que el hombre pudiera estar en relación con Dios, para que tuviera un día designado para entrar en el misterio de Dios, y por lo tanto se suponía que un día así tendría que nutrir la vida de la persona y de la comunidad. Pero los fariseos habían transformado el sábado, le habían agregado muchos otros reglamentos según sus propios gustos y criterios. ¿Por qué? Resulta que dentro del círculo de los fariseos se daba una cierta competencia no buena. Trataban de ver quién era el más fiel a la ley y a la observancia de ella. Había como una competencia que no es sana. Pues se pudiera decir, tenían una competencia para ver quién era el más santo. Se pudiera decir que estaban en esta competencia para demostrarse unos a otros quién era el más puro y el más perfecto. Desde esto nos podemos dar cuenta que ya los fariseos en esta actitud no estaban bien. Y por lo tanto, porque estaban en esta mala idea de lo que era el sábado y de lo que eran sus vidas en relación a Dios y en la observancia del sábado, por lo tanto, agregaban reglamentos y prácticas exageradas para hacerse ver que observaban la ley de manera perfectísima. Podemos ver aquí entonces que el punto de conocer bien la ley del Señor, la Escritura, las Sagradas Escrituras, ya no era para ser buenos maestros, ya no era para tener una buena relación con Dios, era para ganar honor ante los otros hombres, ante los otros fariseos. Todo eso terminó transformando el sábado por los fariseos. Ya no era un día para el hombre, sino un peso para el hombre. Bueno, pues, como si todo esto no fuera suficiente para los fariseos, Jesús les comparte que Él mismo es el dueño del sábado. Es decir, si alguien sabe qué es lo que sí
y lo que no está permitido en el sábado es Él y no los fariseos. Por lo tanto, Jesús aquí está hablando palabras mayores ante los fariseos. Se está revelando, se está dando a conocer, les está diciendo quién es Él. Es importante para nosotros darnos cuenta que este encuentro con los fariseos es tomado del segundo capítulo de San Marcos. Recordemos que el día de ayer tuvimos una lectura similar, pero sobre el ayuno de los discípulos en comparación con los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos. Nos encontramos entonces al principio de la vida pública de Jesús. Jesús se está empezando a dar a conocer, se está diferenciando de otros maestros y o profetas, como es el caso de Juan el Bautista y los fariseos. Las personas quieren saber quién es, lo están conociendo, notan diferencias muy claras entre él y los demás, y por lo tanto quieren conocerle. Nosotros podemos aprender de los primeros interlocutores de Jesús. Ellos tienen la curiosidad, quieren saber quién es, por qué hace las cosas que hace y dice las palabras que comparte. ¿Quién es? ¿Cuál es su plan? ¿A qué se dedica? ¿Qué mensaje tiene? Nunca debemos nosotros de perder esta curiosidad. Podemos aprender nosotros de esta lectura y de la lectura de hoy y la lectura de ayer y de estos primeros interlocutores de Jesús, de querernos acercar a Jesús, quererle conocer, quererle ver, quererle escuchar y conocerle para saber quién es, para saber cuál es su mensaje para nosotros, para saber a qué se dedica Jesús, cuál es su propósito de vida. Nosotros debemos de conocer a Jesús. Esa es nuestra vocación fundamental, conocerlo para amarlo. Entonces, dejémonos enseñar. Y aunque los fariseos estaban motivados por malos motivos, no por buenas intenciones, por lo menos nosotros podemos tomar que es válido buscar a Jesús. Siempre podemos acercarnos a Él y tratar de conocerlo cada día mejor. El día de ayer, hermanos, tuve la oportunidad de subir el cuarto video a la página de Splendor, que tiene como título El Dios que se fue. Así que los invito a que visiten la página en YouTube de Splendor para que puedan escuchar este cuarto video, y los que no han tenido la oportunidad de escuchar los otros tres, pues pueden visitar la página y escuchar el que ustedes gusten. Nos quedamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no tengo miedo porque tú estás conmigo. Toda la tristeza se va porque tú estás conmigo. Todos mis problemas se van, se solucionan contigo. Me levantaré y correré, de tu manto me tomaré, en tu amor confiaré, de tu dulzura me acordaré.
porque tú estás conmigo. Yo sé que a nada he de temer, porque tú estás conmigo. Yo lucharé, no tengo miedo, seguiré. De tu bondad me confiaré, porque tú estás conmigo. Yo te amaré. Me levantaré y correré, de tu manto me tomaré, en tu amor confiaré, de tu dulzura me acordaré. Porque tú estás conmigo. Yo sé que a nada he de temer, porque tú estás conmigo. Yo lucharé, no tengo miedo, seguiré. De tu bondad me confiaré, porque tú estás conmigo. Yo te amaré. Porque tú estás conmigo. Yo sé que a nada he de temer, porque tú estás conmigo. Yo lucharé, no tengo miedo, seguiré. De tu bondad me confiaré, porque tú estás conmigo. Yo te amaré, porque tú estás conmigo. Yo te amaré.